Maestro Gregorio, adelante. Sí, maestro, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Hoy es un día muy importante para la vida normalista de los compañeros que quieren estudiar y los que están aún vigentes en las normales rurales. Hoy el comité de lucha, conjuntamente con todos los referentes que están a favor de la normal rural Luis Villarreal del Meche Hidalgo, se han organizado para iniciar un ciclo de conferencias que nos permitirá tener mayor apertura y que los oídos sordos que no nos han escuchado hasta este momento se concienticen y vean la importancia de las normales rurales. Varios autores coinciden que México no es un país industrializado, que aún tenemos una vasta población rural en la cual se requieren los maestros rurales, los maestros que están formados para irse a trabajar en los lugares más recónditos de nuestra patria. Es por ello que se inicia en este ciclo de conferencias tan importante con personajes muy destacados dentro de la vida educativa, y dentro de ellos se encuentra la doctora Tatiana Col, quien es socióloga y tiene un doctorado precisamente en sociología. Le damos la más cordial bienvenida a la maestra, a la doctora, y de igual manera le damos una cordial bienvenida a todos los referentes, como son los egresados de la normal, que son bastantes los que están ya incorporados, los compañeros del colectivo académico que han estado haciendo los proyectos desde el proyecto curricular para que se inicie la normal, como los proyectos del propedéutico, los proyectos para que se inicie el primer semestre, porque quiero que sepan todos que el primer semestre en la normal rural ha iniciado con clases a distancia de manera virtual. También le damos la bienvenida a los compañeros de la Asamblea Ciudadana de Francisco y Madero, quien también se encuentran aquí. De igual manera, varios aspirantes están incorporando, les damos la cordial bienvenida porque para ellos será muy importante este ciclo de conferencias. Tendrán muchos referentes y muchos argumentos para defenderse de la embestida del Estado, principalmente del gobierno de Hidalgo, quienes han obstaculizado con toda su capacidad la apertura de nuestra normal. Bueno, bienvenidos todos y vamos a darle inicio a lo que acaba de decir el maestro, a esta organización que se tiene para esta conferencia. Adelante, maestro. Muchísimas gracias, maestro Gregorio. La trayectoria de las normales rurales es una prueba fehaciente de que los individuos orientan sus acciones en torno a propósitos colectivos. Las normales rurales inauguran la noción de equidad e institucionalizan la atención diferente. Los normalistas rurales convierten las acciones individuales en ejercicios colectivos de solidaridad orgánica y se ganan un lugar no solamente de la diferencia de contexto o tipo de institución, sino frente a los adultos y a la misma sociedad. La categoría de juventud rural ha sido trabajada por Lourdes o diferentes autores, a quien se delinea no solamente por aludir a un individuo, por un rango o edad, perteneciente a un contexto social, sino a los usos para denominar a un agente que tiene transiciones conforme a ciertos rasgos culturales. Los normalistas rurales son jóvenes que han asumido roles productivos antes de la mayoría de edad y adquieren con otro matiz los derechos de los adultos y las responsabilidades de defender el proyecto al que pertenecen. La trayectoria del normalista rural se construye a través de su involucramiento en tres espacios: la familia, la sociedad y la escuela. Las transiciones de vida son muy cercanas a la estancia dentro de una normal rural, pero no son excluyentes. Este escenario resignifica porque el ingreso a la formación docente representa un futuro para el espacio laboral de jóvenes normalistas rurales, pero también se adquiere una responsabilidad en el propio normalismo.
En ese contexto y con las palabras del maestro Gregorio, vamos a dar la más cordial bienvenida a esta conferencia titulada Vigencia del normalismo rural, ¿son necesarias?, que va a estar a cargo de la doctora Tatiana Cole. ¿Quién es ella? Ella es socióloga por la Universidad de La Habana y un posgrado por la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas. También es profesora e investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Socióloga en Sociología de la Educación. Es articulista de La Jornada. Sus más recientes publicaciones son con temas en América Latina, los movimientos sociales, las reformas políticas en educación de Fox, Calderón y Peña Nieto, y la educación popular alternativa, entre muchos otros textos que la doctora ha publicado en nuestro país y en Latinoamérica. Sin más preámbulo, damos la más cordial bienvenida a la doctora Tatiana Cole. Adelante, doctora. Buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. He estado en varias de las normales rurales, conozco la trayectoria de algunas de ellas, por lo menos he estado en Tiripetío, en Tenería, en Mactomatzá y varias otras. Y estaba recordando cuando me hizo la invitación ¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha o no? ¿Alguien estaba hablando? Sí, la escuchamos, doctora. Ok, perdón. Estaba recordando cuando el maestro Euriel me hizo la invitación que ya va a cumplir 21 años que estuvimos un conjunto de profesores de la UPN, alumnos, profesores, que en ese momento estábamos en la delegación sindical de la UPN, y fue justamente, si mal no recuerdo, en marzo o abril, por ahí, del 2000, marzo o abril del 2000, 21 años, que fue uno de los hechos más inusitados en la confrontación y las luchas de las normales rurales. Y creo que de una otra manera, desgraciadamente, marcó el encono y el deseo de venganza de los subsiguientes gobernadores hasta lograr el cierre del Meche. Me estoy refiriendo a aquel hecho inusitado totalmente que estaba revisando las fechas, un 19 de febrero del 2000, después de una trayectoria de lucha y en medio de una huelga de la normal, entraron se ha hablado de 100, 200, 300 granaderos, tomaron la normal, golpearon estudiantes, encarcelaron estudiantes, rompieron todo lo que pudieron y se quedaron en la normal. Supongo que todos ustedes lo recuerdan, algunos de los que me están escuchando. Pero vino el contraataque, por decirlo de alguna manera. Ese vínculo especial que tienen las normales rurales con sus comunidades, con los padres de familia, con todos aquellos que viven en las comunidades de donde vienen los muchachos a estudiar a las normales, pues se organizaron rápidamente, regresaron, tomaron la normal, recuperaron la normal. La mayor parte de los policías salió corriendo, se escabulló por ahí a campo traviesa, y a los que agarraron, que creo que eran unos 60 o algo así, no me acuerdo bien, que eran unos 60, los amarraron, o si mal no recuerdo, les quitaron la ropa y los llevaron caminando hasta las comunidades. De esa manera los estudiantes lograron que rápidamente se volviera al diálogo con las autoridades y pudieron plantear algunos de los puntos que estaban en disputa. Pues esto nos remite, obviamente, para mí fue muy interesante, muy importante en aquel año 2000, llegar a la normal, que había salido, las fotos de este evento salieron en todos los periódicos.
eran la primera plana de todos los periódicos del país, porque era un hecho inaudito realmente. Era un hecho que de entrada demostraba el vínculo estrecho entre los estudiantes, sus comunidades, los estudiantes, la escuela al campo, la escuela abierta al campo, su perfil social, etcétera, ¿no? Entonces, y bueno, se lograron en ese año las demandas, se logró avanzar, pero como digo, el rencor que anidó en los perversos corazones de los gobernantes hizo con que en el 2003 cerraran la Normal. Y ahora estamos, muchos años después, buscando como una recuperación histórica que se vuelva a abrir, lo cual es muy significativo y muy importante. Y no solo por ese hecho, sino porque de una u otra manera se han establecido muchos prejuicios en todos estos años, incluso entre investigadores educativos, incluso entre ciertas capas de funcionarios, profesores, maestros que trabajan en distintos niveles y modelos educativos en el país, pues ha ido permeando lo que llamamos o lo que yo llamo la leyenda negra. La leyenda negra de las normales rurales, que de entrada hace muy difícil que estos expertos educativos de los institutos, del INE, que ya desapareció por suerte, del INE, del Ceneval, de todas estas instancias de excelencia educativa, entiendan la profundidad, el significado y la vigencia que tienen las normales rurales en nuestro país. Entonces, para algunos, esta pregunta de ¿son vigentes las normales rurales? ¿Qué son las normales rurales? Pues es una pregunta muy importante de responder y tener claridad y de saber dar sustento a lo que son las normales, porque son efectivamente imprescindibles en nuestro país todavía y tenemos que reivindicarlas, tenemos que dar esta lucha. Porque ha habido distintos momentos, es decir, la mayor parte de las personas que hablan de las normales rurales o que se acercan a las normales rurales, nos hablan de ellas como una gran herencia, un legado histórico de la Revolución Mexicana. Pero bueno, la Revolución Mexicana también ya tiene y cumple 100 años. Entonces, no son solo eso, sí son una herencia, sí son un legado de la Revolución Mexicana que hay que reivindicar. Son parte de las demandas campesinas que levantaron en armas a grandes ejércitos campesinos en la Revolución. Son símbolo de lo que en algún momento en este país se pensó que debería de ser la ruta de justicia e incluso de desarrollo a través de prefigurar un campo distinto, prefigurar campesinos diferentes y que como parte del triunfo de esa Revolución Mexicana, pues se ponían en primer lugar y eran un elemento determinante en la transformación del país a través de la reforma agraria. La reforma agraria no era solo entregar la tierra, la reforma agraria era luchar por el desarrollo, la consolidación de los ejidos, de las parcelas, de las comunidades, del desarrollo integral, del desarrollo cultural, del desarrollo educativo. Por eso una gran parte de los proyectos de la Revolución Mexicana pues fueron proyectos educativos. Y ahora se habla como una parte de lo que fue una educación popular, como reminiscencia del pasado, como antigüedades que quedaron por ahí, pero como decía el
profesor, no recuerdo su nombre, que ahorita no está en la cámara, pero que habló primero, el campo mexicano, esa es la pregunta también. El campo mexicano, ¿qué es hoy día? Se requiere una educación específica, una formación diferente para atender este proceso de transformación, de fortalecimiento, de consolidación de comunidades campesinas diferentes. Y la respuesta a esto pues tiene que estar en las normales rurales y la necesidad de las normales rurales. Durante los años del cardenismo pues se mantuvo, es decir, un poco desde el triunfo de la revolución hasta el cardenismo, se mantuvieron estas ideas. Se planteó en conjunto las misiones culturales, las escuelas para hijos del ejército, los internados, surgieron muchos internados y se mantuvo esta idea. Se avanzó en la reforma agraria y continuaba la idea. Es decir, hasta ahí podemos hablar del legado histórico de la creación de las normales rurales, que el año que viene cumplen 100 años de vida, va paralelo a la Revolución Mexicana. Ese es nuestro legado histórico. Ese es nuestro legado histórico que para muchos tiene un gran significado, para otros tecnócratas pues ya está pasado de moda, y ahí es donde nosotros tenemos que dar respuesta a esto, es decir, ¿qué son las normales rurales y son necesarias o no? Pienso que a partir del gobierno de Ávila Camacho y sobre todo de Miguel Alemán, si hacemos un pequeño repaso histórico, empezó a transformarse las ideas nodales de en qué país vivíamos y qué país queríamos ser. Ávila Camacho y Alemán sobre todo nos vendieron o nos insertaron en esta visión desarrollista que corresponde a todo lo que se planteó en la famosa teoría del desarrollo, en la cual nos decían que éramos atrasados porque éramos países que exportábamos materias primas, que dependíamos del campo, que no nos habíamos industrializado, que el progreso se vincula únicamente a la industrialización, y entonces cambió el rumbo del país. Estos personajes se decidieron, y era su planteamiento nodal, pues la industrialización a toda costa, la industrialización del país a toda costa, y esto significó extraer el máximo de plusvalor del campo, volver a recuperar la vocación exportadora de materias primas, pero con una sobreexplotación del campo, y de ahí poder acumular lo suficiente para el despegue del desarrollo industrial. Pero no fue solo sobre esta fuerza, sino que fue también abriéndole la puerta de par en par al capital extranjero. Y empezaron a llegar por montones capitales extranjeros y empezó a llegar por montones industrias transnacionales. Muy particularmente se le abrió la puerta a las automotrices. Desde aquella época las automotrices encabezaron este proceso y hoy día de todo lo industrial que hace el país, pues la exportación número uno son los automóviles. No los producimos para consumo interno, internamente se consume menos del 10% de lo que se produce, y exportamos automóviles en esta falsa idea de este país que queríamos ser, pero son todas transnacionales. No conozco ningún carro mexicano que hayamos desarrollado, no hay ninguna línea, no hay nada de esto. Es decir, iniciamos el desarrollo dependiente total y completamente de los grandes capitales, que hoy día lo vemos desgraciadamente expresado incluso en nuestro recurso principal, que es el petróleo. Pues resulta que ahora tenemos que no solo importar gasolina, pero a veces también petróleo crudo y gas,
gas, como vimos en estos días, para poder mantener funcionando la Comisión Federal de Electricidad y la situación terrible y lamentable en que está el país, ¿no? ¿Qué trajo aparejado esto? Pues esto trajo aparejado grandes luchas campesinas, evidentemente, porque se volvió a una situación en donde volvió a prevalecer el latifundio, volvieron a prevalecer los señores caciques de cuchillo y de horca, como se les conoce, volvió a la sobreexplotación campesina, empezó el fenómeno de la migración, todas estas señales de un abandono total del campo, salvo también en los rubros donde estaba la gran propiedad latifundista y que son exportadores hacia Estados Unidos, el tomate, etcétera. Hoy día resulta que importamos la mayor parte del maíz que consumimos de Estados Unidos y sin embargo somos el país pues donde los hombres nos hicieron de maíz, ¿verdad? Según el Popol Vuh, somos los hombres de maíz en este país del maíz y hoy día importamos el maíz. En fin, todo esto es esta historia. Entonces, ¿qué sucedió en el campo? Pues sucedió en el campo que la lucha se agudizó enormemente, surgieron organizaciones campesinas sólidas, fuertes, se volvió a luchar por la tierra, se volvió a luchar por los créditos, por un conjunto de elementos importantes que se habían abandonado totalmente. Y en estas luchas, en estas grandes luchas campesinas, los campesinos empezaron a constituir sus autodefensas, empezaron a armarse porque los grandes caciques los empezaron a matar y los siguen matando en el campo. Ahora matan a los defensores de la ecología, de los bosques, etcétera, ¿no? Entonces, esta lucha pues fue aparejada obviamente con la lucha de las normales rurales. Las normales rurales entraron en un ciclo de lucha junto con los campesinos. ¿Por qué? Bueno, porque ahí hay un vínculo muy estrecho. Hay un vínculo total entre las normales rurales, los campesinos, las comunidades. Entraron también las normales rurales en estos ciclos de resistencia donde se abandonó totalmente el proyecto de la revolución y se entró de lleno en los ciclos de represión alemanistas, de control de todos los sindicatos. Vinieron los ciclos de grandes luchas y resistencias del magisterio, las huelgas de Otón Salazar. Es decir, y esto es muy interesante porque las normales rurales son como una bisagra entre tres distintos frentes de lucha y siempre participan en las tres. Entonces, esto los hace particularmente interesantes en ese sentido y particularmente aguerridas, que es una de sus características. Están en las luchas campesinas, en sus localidades, junto con sus comunidades campesinas, pero están también, son estudiantes. Entonces las normales han participado en las luchas estudiantiles, tanto de sus localidades como en 68 participaron evidentemente, y eso llevó al cierre y la represión de la normal en el Distrito Federal, de las dos normales. Y participan también, por otro lado, de las luchas del magisterio, porque finalmente se están formando para ser maestros, y pues, y esos tres actores, campesinos, estudiantes y maestros, son en realidad los tres sectores que más han luchado en nuestro país realmente, que más potencialidades de lucha han generado a lo largo de años y años y años y años y años. Entonces, claro, esto le dio un perfil a las normales rurales pues vinculadas a estas luchas. De ahí surgió lo que yo llamo la leyenda negra. La leyenda negra que se construye de las normales rurales y que muchas veces utilizan incluso los expertos académicos para justificar el cierre de las normales.
La leyenda negra está muy presente, siempre. La leyenda negra empezó, y ahí sí hay que decirlo, en la época incluso cardenista, antes, desde que se crearon las normales rurales. La primer normal rural, que ahora se llama de Tiripetío, en realidad se fundó en Tacámbaro, Michoacán, no se fundó en Tiripetío. En Tacámbaro, Michoacán, existía y existe todavía un seminario católico muy prestigioso, creo que hasta ahí estudió Felipe de Jesús del Sagrado Corazón Calderón, el expresidente, estudió ahí en Tacámbaro, se formó, y es uno de los seminarios más conservadores de todo el país. Entonces, la normal rural de Tiripetío estaba al ladito del seminario de curas de Tacámbaro. Y empezaron a plantear que eran igual, piensen en los argumentos que daban en la Guerra Cristera contra los maestros fundadores de ejidos, que les cortaban las orejas y los empalaban. No sé si se acuerdan o hayan leído el famoso cuento de José Revueltas, de Dios en la Tierra, donde describe cómo empalan a dos maestros en un pueblito por ahí de Michoacán. Pues a eso se enfrentaron los muchachos normalistas también de Tacámbaro, y entonces decían que era una escuela poseída por el demonio, donde la lascividad y la proliferación de ¿cómo lo llaman? De excrescencias y de violaciones y bla, 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 bla. Hicieron tal escándalo que tuvieron que cambiar a varios otros lugares la escuela normal rural de Tacámbaro, hasta que por fin fue a dar ahí a Tiripetío, donde más o menos se ha mantenido hasta hoy día, ¿no? Entonces, en esa época, las normales rurales eran engendros del demonio. Eran los engendros del demonio, y así como se levantaron los campesinos cristeros para acabar con la reforma agraria, pues también querían acabar con las normales rurales, evidentemente. Ahí empieza la leyenda negra. Entonces, de ahí pasamos a la siguiente etapa de la que estábamos hablando, de Ávila Camacho y de Miguel Alemán. En esa época, si ustedes recuerdan, seguramente lo recuerdan, ya el país, el mundo, se encontraba sumergido en la famosa Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial. Y la Guerra Fría, que se caracterizó esencialmente por el retorno agresivo de Estados Unidos a toda América Latina, generando dictaduras, generando la eliminación de cualquier proceso nacionalista incluso, y la lucha frontal contra el nuevo demonio, que era, como trae aquí el compañero que ando viendo, la Chichichipí, que era la URSS, veo su camiseta roja, el combate frontal contra el engendro del demonio, ahora eran los socialistas y los comunistas. Entonces, pues evidentemente Miguel Alemán, Ávila Camacho y Miguel Alemán empezaron la retórica de que las normales rurales eran un semillero de comunistas, y empezó a justificarse la persecución a las normales rurales porque eran ese engendro de comunistas. Claro, la FEXUM pues llevaba en sí misma el apellido de socialista, ¿no? Y cualquier cosa que lleve ese nombre pues es ya de entrada engendro del demonio, como le decían ahora, ¿no? Engendro comunista, el nuevo demonio a perseguir. Y en esa persecución y represión generada por Miguel Alemán y Ávila Camacho, entramos en el siguiente periodo que va a marcar ya una diferencia muy fuerte, y que es el periodo gestado
por Díaz Ordaz y Echeverría. Sería el tercer momento de esta famosa leyenda negra que se genera. El periodo de Díaz Ordaz y Echeverría, como todos sabemos, pues es un periodo donde el autoritarismo extremo, donde la brutalidad extrema se enseñoreó sobre todos, ¿no? Y Díaz Ordaz, pues de un golpe y porrazo cerró 19 de las normales. Este fue un episodio muy significativo. Después del movimiento estudiantil, prácticamente a los pocos meses, convoca a un disque congreso educativo donde se iba a discutir, y esto es interesante porque se vincula a los periodos posteriores, donde se discutieron, entre otras cosas, la necesidad de transformar las normales rurales en escuelas de formación de técnicos agrícolas. Este era como que el encubrimiento, pero la realidad era otra, es decir, estaba Díaz Ordaz generando la secuela represiva de todos los que habían participado en la gran movilización estudiantil y le molestaban particularmente las normales rurales. El cierre de las 19 escuelas normales rurales pues fue muy violento, fue a través del ejército, pero también de la CNC. La CNC, que es el instrumento de organización del campo en México, son priistas todos, pues entraban los priistas y detrás venía el ejército y la policía, y pues cerraron 19 escuelas bajo este manto de generar secundarias de agropecuarias técnicas. Pero Echeverría, que fue el periodo que siguió, bueno, ya había habido, ya entre el 65 y adelante, se da un fenómeno particular y que de una u otra manera tenemos que explicarlo y reivindicarlo, que es la primera vez que se toma por asalto el cuartel, un cuartel de madera, encabezado por el profesor normalista rural Arturo Gamis, que había llevado adelante un montón de luchas, organizado en Chihuahua, en Sonora, con campesinos, buscando recuperar las tierras, buscando créditos, buscando el desarrollo en el campo y topándose siempre con la misma puerta cerrada, con la misma represión, que llegan a la conclusión, pues, que no queda más camino ni más alternativa que la lucha armada. Este es el primer hecho en el que un profesor rural, bueno, él y Pablo, ay, se me va el apellido ahorita, Pablo, bueno, el segundo en la organización, se deciden por la lucha armada. Después de 68 esto va a ser mucho más frecuente, obviamente, y vamos a tener la organización de Lucio Cabañas y de Genaro Vázquez, que también son profesores normalistas rurales. Y son luchas que tienen el mismo origen, son luchas campesinas, son luchas violentamente reprimidas, son luchas incluso civiles, como la CNR de Genaro Vázquez, que se plantea por la vía electoral avanzar hacia la posibilidad de estar en un municipio y generar políticas diferentes para las comunidades campesinas, que son violentamente repudiados, se les niega el triunfo, etcétera, etcétera. Es la misma historia que se repite en nuestro país incansablemente. Cerrar las puertas, matar a la gente. Pero bueno, estas luchas encabezadas por profesores normalistas rurales, no solo ellos, sino que había muchos más profesores normalistas, maestros y campesinos en las filas de las organizaciones que hicieron, pues abren la puerta a este otro ciclo de reforzamiento de la leyenda negra. Y entonces ahora resulta que todos los normalistas rurales se preparan para ser guerrilleros y empiezan a generar esta idea falsa, que es una idea falsa también, evidentemente, porque otro personaje, pues es que de todos modos de las normales rurales han surgido
muchos distintos personajes. Yo supongo que todos ustedes recuerdan al querido y adorado líder del CENTE, Jongitud Barrios, ¿verdad? Bueno, él salió de la normal Veracruz, de la normal rural de Veracruz, y era también un normalista rural. Entonces, no se trata de que las normales rurales, por su currícula o por de alguna forma de lavado de cerebro, sean las escuelas de los guerrilleros, ¿no? Se trata de que aquellos que en estas escuelas entienden el programa, entienden el vínculo social, responden a sus comunidades, pues participan en las luchas de sus comunidades. Aquellos que responden a el CENTE como una escalera de triunfo, de mérito y de enriquecimiento, pues se convierten en Jongitud Barrios. Pero esa opción está abierta en todas las normales y en todos los centros de estudio. No es a través de una currícula que deviene en un gángster como Jongitud o un guerrillero. Son muchos factores sociales, políticos, que envuelven este proceso. Pero Echeverría lo aprovechó, sobre todo en el periodo de la Guerra Sucia, para justificar la Guerra Sucia. Recuerden que Echeverría es uno de los impulsores de la Guerra Sucia, que dejó en el país ya los primeros miles de desaparecidos y asesinados, sobre todo en Guerrero, donde la secuela de la brutal represión pues nos acompaña hasta Ayotzinapa, ¿no? Hasta los hechos espantosos de la desaparición de los 43 muchachos de Ayotzinapa, y esta imagen creada de que ahí hay puros guerrilleros, que hay que acabar con ellos, ¿no? Es parte de lo que llevó a la masacre de Ayotzinapa. Bueno, después pasamos al gobierno de Salinas de Gortari, y entonces estamos ya en el periodo tecnocrático, de la excelencia tecnocrática, y pues las normales rurales, ¿qué son? Pues ahora se les llama, son atavismos que hay que eliminar, populismos, incompetencia, incapacidad, una formación atrasada, no enseñan nada ahí, no se corresponde con el México del desarrollo y el progreso, son simplemente rémoras del pasado. Y como tales, pues las rémoras del pasado, si se quiere entrar en la gran carretera del desarrollo, pues hay que eliminarlas. Esto es un poco lo que en resumen es la trayectoria histórica y la leyenda negra, que desgraciadamente, como les decía yo al principio, en muchos lugares académicos se reproduce incluso por profesores universitarios de los institutos de investigación, etcétera. Entonces, bueno, frente a todo esto, la pregunta, pues, ¿qué son las normales rurales? ¿Sí? ¿Y qué han sido las normales rurales? Los programas educativos, el programa educativo de las normales rurales, histórico, que todos conocemos o que ustedes conocen seguramente, descansaba en los 5 ejes famosos, ¿sí? En los 5 ejes famosos. Voy a retomar aquí un poco lo que escribí hace algún tiempo. El plan de estudios de las normales rurales ha incluido 5 ejes en su proyecto de formación integral. Primero, el académico, que incluye todos los procesos técnico-prácticos de su preparación como docentes rurales y que debe responder a los planteamientos centrales formulados por la SEP. Este es el espacio donde todavía, de una u otra manera, se impone la normatividad y la centralidad de la SEP a través de los planes de estudio. En realidad, actualmente, este es uno de los casi únicos ejes
del que se ocupan institucionalmente las autoridades educativas y que se empeñan en homologar con el resto de las normales. Por ahí están por ejemplo, los intentos que hubo bajo el gobierno, muchos gobiernos, pero digamos Peña Nieto prácticamente obligaba a la enseñanza del inglés muchas horas. Incluso en las normales rurales indígenas se planteaba que en vez de la lengua indígena se aprendiera inglés, y en algunas normales rurales se les dijo, pues tienen que, como no hay muchos profesores para dar inglés y sus profesores de la normal no lo saben, pues tienen que inscribirse en cursos que estén en la capital o en alguna ciudad cercana donde esté la normal, y ahí van a cursar ustedes el inglés, pero tienen tantas horas en el programa destinado al inglés. Después se planteó, y esto también se le impuso a prácticamente todas las normales, la formación en TICs, ¿sí? En todo lo que es la tecnología informática. Y se le dedicaban también muchas horas a las TICs, pero pues muchos de los muchachos de las normales decían, pues ¿y en dónde vamos a practicar las TICs si no tenemos ni computadoras en las normales? No tenemos con qué. Entonces la respuesta un poco de la CEP era la misma, pues váyanse a alguna escuela o a algún lugar donde renten computadoras por hora y ahí practiquen. Y esta invasión del inglés y las TICs hacía con que a final de cuentas, y esta era una demanda muy fuerte de los estudiantes en el año 2014, 15 y 16 de la movilización de las normales, porque toda esta invasión, digamos, de los horarios que tenían, llevó a que todo el aspecto práctico de la formación se redujera. Y entonces ya prácticamente nada más tenían 1 hora o 2 horas de práctica a la semana, cuando la formación práctica es esencial, fundamental en la currícula de cualquier normal, no de las normales rurales, sino de cualquier normal. No puede haber solo un aprendizaje teórico, pedagógico, porque si a mí me leen a Frenet y a todos los clásicos pedagogos que me hablan de la niñez y de qué años a qué años se van conformando sus aptitudes y van madurando, bla, 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 sí, pero cuando yo salgo en la normal y tengo que enseñar a leer y escribir a 30, 40, 50 muchachos en un aula, pues ¿cómo le hago? ¿Les leo Piaget o qué hago? Es decir, la formación teórica es importante, pero la práctica es esencial, esencial, esencial en la formación de un maestro. Entonces, y este era un argumento de los muchachos de las normales rurales. Además, la lucha por el presupuesto para ir a realizar las prácticas, porque esa es otra. Luego los muchachos de las normales tienen que salir a agarrar camiones, y como no tienen dinero, pues secuestran los camiones para que lleven a los muchachos a las prácticas. ¿Y con qué materiales hacen las prácticas? Pues no tienen materiales. Es decir, etcétera. Por decirlo de alguna manera, o de la precariedad de los planes y programas que la CEP implementa para las normales. Y que de una otra manera, en Tiripetío, que estuve hace 2 años, creo, 2 años por ahí, decían que habían obligado al gobierno de Michoacán a aceptar regresarlos a los planes anteriores a las reformas peñistas del 14 y 15, ¿sí? Porque implicaban una serie de cosas irracionales. Pero a todo esto, además, se añade, y esto es producto de las reformas curriculares y de las reformas político-educativas que hizo Peña Nieto, uno de los elementos más graves, y tiene que ver con los planes de estudio curriculares, les voy a decir por qué, fue la imposición del examen de admisión para la plaza de los normalistas. Esto tuvo repercusiones muy graves. La primera repercusión grave
es que el normalismo entendido como una profesión de Estado, ¿en qué sentido? Como el Estado es responsable del sistema de educación nacional, el Estado es responsable de la formación de los maestros y el Estado es responsable de las escuelas del sistema de educación nacional, incluyendo las básicas en primer lugar, que son las obligatorias. Por lo tanto, es una concepción integral. Yo soy el Estado, yo formo a los maestros para que formen a los niños. Y tiene que haber una correspondencia entre la formación en las normales con las expectativas de la formación en la educación básica primaria. Es decir, esto es lógico y por eso en todos los países del mundo esto es una secuela, es una secuencia. Ahora, desde que Salinas de Gortari empezó a cambiar los artículos constitucionales y se empezó a privatizar buena parte del sistema educativo nacional, ustedes saben, o no sé si lo sepan, que han surgido un montonal de normales privadas. Estas normales privadas entran a la disputa de las plazas también, pero tienen una mayor autonomía para formar a los maestros. O sea, aquí hay una primera competencia, pero el segundo elemento que introdujo la reforma peñista es que la profesión magisterial, la profesión docente se convertía en una profesión libre. ¿Qué quiere decir esto? Las profesiones libres compiten en un mercado laboral. Son profesiones que se forman como los abogados. Uno se titula de abogado, pone su bufete y empieza a competir en el mercado para tener clientes. El médico, a menos que vaya al ISSSTE o al Seguro Social, y entonces ahí hay un camino en el cual tendría que ser responsable la Secretaría de Salubridad, y que es un poco lo que nos ha pasado ahora, donde nos viene la pandemia y descubrimos que no hay infectólogos en el país. ¿Cuántos infectólogos hay en este país? Por increíble que parezca, 6. Es inaudito. ¿Cómo vamos a combatir la pandemia con 6 infectólogos? ¿A qué se debe esto? Pues se debe a toda la orientación y control privatizador de la medicina en el país. Lo mismo sucede con la educación. Entonces, ¿qué decide la reforma peñista? Decide abrir la profesión docente, que es una profesión específica, rigurosa y específica, la decide abrir a la libre competencia. Entonces, cualquiera que tenga un título, puede ser veterinario, puede ser cualquier cosa, pues que vaya y presente el concurso de oposición y puede ganar la plaza. Esto es gravísimo. ¿Y qué se preguntaba en los concursos de oposición? Se preguntaban básicamente las normatividades y los reglamentos de SEP. No sé si alguno de ustedes alguna vez abrió esas páginas donde se veía qué es lo que se le pedía a los muchachos para aprobar el concurso de oposición. Más que otra cosa, o preguntas estúpidas como, ¿te gusta dar clase? Ah, pues sí, ¿verdad? Ay, si ves a 2 niños peleándose en el patio, ¿qué harías si fueras maestro? Cosas absurdas. Un examen de opción múltiple nunca te puede decir si alguien tiene vocación magisterial, si trabaja bien con los niños, si explica los temas claramente, etcétera. Todo aquello que conforma un perfil docente importante, ¿no? Y esto se impuso a las normales. Y esto es muy grave y sigue vigente, desgraciadamente. Eso no se quitó del concurso de oposición. Entonces, ¿esto a qué lleva? Pues esto lleva a un fenómeno muy complicado. Uno como maestro, si le va a poner un examen a los alumnos al final para que aprueben, pues uno les tiene que decir, te voy a preguntar este tema y este tema y este tema. Si uno les pregunta en el examen sobre un tema que no les dijo que iba a estar incluido, pues uno está haciendo trampa, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el Estado mexicano? Hace la reforma al plan curricular de las normales a través del examen del concurso de oposición. Yo digo
¿qué preguntas voy a hacer? Yo digo cuáles son los autores que hay que leer. Por ejemplo, el famosísimo Perrenot de las competencias está ahí puesto 20 veces. Bien. Entonces, si yo estoy diciendo esto es lo que yo voy a preguntar, pues por lógica, los maestros que quieran que sus alumnos pasen el examen, pues les tienen que enseñar eso que se va a preguntar. Esto es matemático. El que hace un examen está definiendo la currícula. Entonces, este fue el mecanismo que el gobierno utilizó para definir indirectamente, sin decir directamente, voy a transformar la currícula. Este fue el mecanismo que utilizó para meterse en las currículas. Y pues desgraciadamente está vigente, porque al final de cuentas los estudiantes pues, quieren tener la plaza de maestro. Y uno como maestro pues los tiene que preparar para que pasen. Entonces es muy complicado, porque no sabe lo que están pidiendo en los exámenes estos de los concursos de oposición. Y tal vez no es lo que uno quisiera enseñarles. A Freire no les van a preguntar por Freire, por Paulo Freire. No les van a preguntar si ya leyeron la pedagogía de la esperanza o la pedagogía de la liberación de Freire. No, les van a preguntar por las competencias de Perrenot. Entonces, todos estos candados y amarres hicieron con que este punto fuera muy complicado de manejar en las escuelas normales. Bueno, me avisan cuando ya estoy ya a punto de terminar, ¿verdad? Ya veo que son casi las 6. Ahorita ya termino rápido. El segundo punto es el de producción agropecuaria, que siempre cumplió la función de preparar a los maestros rurales para dominar técnicas de producción tradicionales y nuevas que pudieran llevar a sus comunidades para mejorar e incrementar el rendimiento agrícola, y donde además las escuelas rurales tienen, aunque abandonadas, parcelas escolares donadas por los ejidos. Este ha sido un punto muy importante que deben sostener las escuelas rurales, pero también no han apoyado con toda la infraestructura, con todos los materiales, con todo lo que se requiere para sostener. En tenería, yo recuerdo que en algún momento me dijeron los chavos que tenían incluso alguna cría porcina. En algunas la han podido sostener los chavos porque a veces les reporta un ingreso, o a veces hacen artesanías, o a veces buscan cómo mantener ellos propios este punto. Pero este punto es muy importante, porque este punto, bueno, con esto voy a cerrar después. El tercer elemento es el eje cultural y de oficios, integrado por múltiples talleres fundamentales para una preparación integral y que les sirven mucho a los muchachos en sus comunidades también, pero también lo tienen que mantener los estudiantes. No hay una responsabilidad institucional. El cuarto punto es el eje deportivo, para lo cual las normales rurales tuvieron instalaciones deportivas. Recuerdo que en el Meche había una alberca, ¿no? Creo que sí, que estaba toda, cuando fuimos, estaba toda, como habían estado en huelga, estaba llena de agua con hierbas y pececillos y quién sabe cuánta cosa, pero bueno, ahí estaba. Y el quinto, que es uno muy importante para las normales rurales, que es el eje político, que es el que está expresamente a cargo de la FECSUM, donde los estudiantes analizan los procesos sociales, económicos y políticos del país, lo cual los prepara para trabajar en sus comunidades rurales que se encuentran aisladas y sin mayor información que la ofrecida por la televisión, para, como dicen ellos, abrir las mentes de los campesinos frente a la desigualdad, la injusticia, y esto los convierte automáticamente en agentes o sujetos de un cambio social posible. Este eje es muy importante y sí lo ha reivindicado siempre la FECSUM y los chavos como una parte importante de su formación. Entonces vemos que de los cinco ejes, los estudiantes generalmente en los últimos 30, 40 años, a partir del abandono institucional total, pues se han hecho cargo de 4 de los ejes.
Y esto es muy importante porque a mí me parece que hay 3 principios político-pedagógicos que son fundamentales para mantener y sostener el carácter esencial de una educación alternativa, popular, rural, diferente, que son la de las normales rurales. El primero es, como eje político-pedagógico, como dice Freire, toda pedagogía es política, no existe una pedagogía no política, es vincular la teoría con la práctica. Toda teoría viene de una práctica. Toda práctica se alimenta de una teoría y toda teoría se retroalimenta de nueva cuenta. Este es un círculo dialéctico en el cual uno se retroalimenta del otro. Pero la teoría aislada de una práctica histórica, real, social, concreta, no tiene mayor significado. No te permite desarrollar, independientemente de que esa misma teoría fue producto de una práctica. Porque nadie elabora teoría o metacognición en el aire. Toda teoría tiene un asiento concreto, histórico, social, en su tiempo y en su espacio. Toda teoría responde a factores concretos determinantes de la vida social, política, económica de un momento dado, incluyendo la teoría pedagógica. La teoría pedagógica surge en momentos de desarrollo de los sistemas educativos y responde a objetivos, funciones que quieren darle a la educación desde distintos enfoques. Y por eso tenemos una educación reproductora, como nos dice Bourdieu, que opera el Estado para reproducir las ideas dominantes, o tenemos una educación transformadora que le dice al sujeto en qué mundo vive, que coloca al sujeto en el mundo, no solamente estando sentado ahí esperando que todo suceda al margen del mundo, no, coloca a los seres humanos en el mundo. Por eso las normales rurales cumplen esa función de llevar a las comunidades los procesos de reflexión, porque hay migración, porque hay pobreza, por qué no hay agua, por qué este cultivo me lo compran en tanto, por qué esto rinde, por qué esto no rinde, qué pasa en los mercados, qué son los precios, qué son los trabajadores, cuánto vale el trabajo del campo, partiendo de sus problemáticas concretas cotidianas, ¿sí? Bueno, esto es fundamental. Y en segundo lugar es la escuela-trabajo, que este es un principio que está incluido en los 5 puntos que les dije. El punto 2 y el 3, que son el campo y los talleres. La escuela abierta al trabajo, la escuela que forma aptitudes laborales, la escuela que entiende el trabajo como un mecanismo creador del ser humano, no un asalariado explotado, enajenado, sino el trabajo como una fuerza liberadora, el trabajo como algo que tiene que permitirte liberarte a ti mismo a través de tus capacidades creativas. Arrancar el trabajo de la espera de la sobreexplotación, tratar de ver las formas en que pueden hacerse trabajos de otra índole, crear talleres para las mujeres en las comunidades, hacer dulces, hacer jabones, hacer un montón de cosas que se pueden hacer en los talleres que le permiten otra visión del trabajo, otra visión de las cosas, en fin. Eso es muy importante. Y el tercer elemento, que es la escuela abierta a la comunidad. Estos son 3 principios básicos, fundamentales. La escuela abierta a la comunidad. La escuela no es solo un centro de transmisión de conocimientos, no. La escuela es un espacio abierto a la comunidad, abierto a la vida, abierto a la sociedad. Si lo convertimos meramente en un lugar donde la única función es que los niños aprendan de memoria la tabla de multiplicar, pues ya fallamos.
La escuela tiene que abrirse a la vida tiene que entrar en la escuela. La escuela tiene que permitir que los padres de familia tengan otras funciones en las escuelas y no solo organizar las kermés para juntar dinero para la fiesta de graduación, que eso es lo que hacen los padres de familia en las escuelas. No puede ser solo para darle quejas del niño. No, los padres de familia es el primer contacto con la sociedad externa, con el medio donde se vive. Si se está en un medio donde hay narcotráfico, en condiciones de violencia y narcotráfico, ¿se va a hablar con esto, con la comunidad, con los niños? ¿Qué hacen los profesores que están en esas comunidades rurales apartadas donde pasan los narcotraficantes, donde hay este asunto? ¿Qué pasa cuando en las comunidades hay mucho alcoholismo? ¿De qué es producto el alcoholismo? Es decir, hay un montón de problemas diarios que se enfrentan en las escuelas, en todas, en las de la ciudad y en las del campo, y que tienen que ver con las condiciones sociales. Y eso tiene que entrar a la escuela, porque si no, la escuela se convierte en una especie de bola de cristal falsa, alejada de la realidad en la que viven los niños. Entonces los niños en la escuela entran en un mundo fantástico, alejado de la realidad, y cuando salen pues se enfrentan a su cruda realidad cotidiana en sus casas, en las calles y en todos lados. Y entonces la escuela no da respuesta a los problemas educativos y sociales, porque la escuela es un ente social. ¿Sí? Entonces, creo que esto es lo que constituye la esencia de las normales rurales, la esencia de los programas que hasta ahora, su sentido de creación primigenio y aquello que se ha podido conservar hasta ahora, bueno, y aquello que las hace tan peligrosas para los gobiernos, porque si cumplen estas cosas y estas funciones, pues sí, se vuelven peligrosas para el gobierno, porque no queremos nada más maestros que reproduzcan los planes y programas, que les enseñen a los alumnos a aprenderse todo de memoria. Queremos que les enseñen a pensar por sí mismos y a reconocer la realidad. Y esta es la función más digna del maestro. Esta creo que es la función que todos queremos realizar. Bueno, aquí le dejo. Excelente los puntos que pone en la discusión, doctora, los puntos nodales de la esencia del normalismo rural. Compañeros, por ahí si hay algunas preguntas, comentarios, hágalos notar en el chat, por favor. Algo muy importante, doctora, que usted bien narraba, es justamente la formación bajo los 5 ejes que tiene toda normal rural: el eje político, el eje académico, el eje cultural, el eje de módulos de producción y el eje deportivo. ¿En qué medida actualmente los estudiantes que se forman en estas instituciones llevan cabalmente esos 5 ejes, esa formación integral? ¿En qué medida se está desarrollando? ¿En qué medida lo ponen en práctica dentro de nuestro contexto, dentro de los contextos sociales en los que ellos llegan? ¿Y qué tanto esa influencia en la actualidad los estudiantes o los maestros que egresan de estas escuelas influyen? Háblese en la actualidad, usted hacía una excelente narrativa y descripción de la historicidad de las escuelas normales. Hablemos un poquito más en lo actual. ¿Es una pregunta, Uriel, o es un comentario? Yo lo entiendo como un comentario, no sé si quiera que yo comente, pero veo que muchas maestras están poniendo ahí mensajes que quieren participar. Me parece importante que participaran, ¿no? Perfecto, entonces yo nada más diría, Uriel, yo nada más diría lo siguiente. Dado que el Estado no se responsabiliza de esas 4 partes fundamentales de
del proceso de formación de los maestros rurales y que cae la responsabilidad básicamente en los propios estudiantes, sin recursos y en una mecánica de sobrevivencia, pues sería muy difícil juzgar si están desarrollando y dando todo lo que se debería de hacer y cómo se debería de hacer. En realidad los estudiantes siguen exigiendo condiciones para hacerlo de la mejor manera. Me parece que esto es fundamental, porque esto sí hay que exigirlo, porque esto no puede construirse a partir de la escasa sobrevivencia que tienen los muchachos en las escuelas rurales. En Mactumatzá creo que la última vez que estuve me contaban que el presupuesto que le dan a la escuela es de 80 pesos por alumno, o sea, para todos los gastos, y ahorita nos estamos enterando que en las cárceles de alta seguridad que construyó las empresas privadas, le están cobrando al gobierno 5,000 pesos por preso. O sea, por un muchacho estudiando en la normal 80 pesos y por un delincuente de alta peligrosidad 5,000 pesos le voy a pagar a un señor privado. Por favor, ¿en qué país vivimos? Entonces, a mí me parece que es un esfuerzo heroico de los muchachos incluso sostener estos 4 puntos. Y como los dan, pues seguramente los dan de manera diferente en cada normal luego gestiona y debate y consigue recursos con el gobierno del estado, y cada gobierno del estado es distinto porque a algunos les dan más en unas normales, a algunos menos, en fin, pero son condiciones de sobrevivencia. Totalmente de acuerdo. Vamos a darle la palabra a los compañeros que por ahí levantaron la mano en el orden del chat. En el orden del chat, colegas, compañeros, camaradas, adelante, maestra Mayela, posteriormente maestro Roberto, y después continuamos con algunos otros que quieran participar. Abran su micrófono, por favor. Maestra Mayela, maestro Roberto. No sé si no está la maestra Mayela, empiezo. Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras. Buenas tardes, doctora Tatiana. Me parece muy importante, imprescindible esta conferencia, ya que es una formación previa y muy relevante que tienen que tomar en cuenta los compañeros aspirantes que se encuentran aquí. Pues sin más ni menos se da un preámbulo de lo que es la normal rural como tal, los ejes que tienen que acotar, y es signo de lucha, bueno, es esta lucha que hemos llevado constantemente y estos últimos días con mayor, digamos, con mayor intensidad, estas 2 semanas como lucha por la reapertura del MESHE. Los compañeros, yo creo, los compañeros aspirantes se están formando poco a poco en la ideología, por así decirlo, del normalismo. Algunos ya tienen algunas situaciones, en algunos casos alumnos de otras normales rurales. Sin embargo, por diferentes situaciones, pues están en esta lucha del MESHE. Sin otra cosa, pues también comentar y poder decir, digamos, el gobierno, digamos, del estado de Hidalgo, sabemos prácticamente que su rotundo no a la normal rural Luis Villarreal del MESHE Hidalgo es algo muy importante para ellos, porque en esta cuestión, pues en Hidalgo, el gobernador Omar Fayad Meneses, pues en el momento en que cerraron la normal, pues era el secretario de Educación. Sin embargo, momentos constantes y en reuniones que han tenido bilaterales con Mario Chávez Campos, pues ha dicho que está en
en total acuerdo. Sin embargo, pues sabemos las cuestiones que maneja el gobernador. Tan solo una de ellas es decir que solamente daría 70 matrículas para normal rural. Estas 70 matrículas pues se viene manejando desde hace muchísimos años antes de que cerraran el MESHE, ¿no? Y desde el principio dando el margen a que no crezca más la situación del MESHE. Sin embargo, pues nosotros tenemos, cabe mencionar, tenemos un listado de alrededor de 240, 260 aspirantes, y en esta situación, me da, ¿cómo decirlo? Me da alegría saber que cuentan nuestros aspirantes con características específicas e importantes que requieren para estar en una normal rural. Los compañeros tienen el sentido de pertenencia de sus comunidades, el sentido por una normal rural, saben lo que significa, pero también, digámoslo así, el perfil que se busca, esta es una pregunta, el perfil que se busca para un normalista rural, ¿es importante que lo defina, por así decirlo, la comunidad estudiantil, o es importante que lo defina la comunidad estudiantil conjunto con las autoridades? Esa sería una pregunta, doctora. En otra cuestión, y para acotar esto, ¿cómo darles un preámbulo o mencionarles desde antes, por ejemplo, los 5 ejes que usted mencionaba, para que sepan a qué se van a tener o a qué se tienen que estudiar, a tener en una normal rural? Es bueno que se diga desde antes, digamos, el perfil de ingreso y el perfil de egreso, o conforme va transcurriendo la formación normalista. Eso sería todo. Yo creo que pueden seguir participando, ¿no? Y en todo caso, al final yo intentaré contestar algunas preguntas. Me parece importante que todos los que quieran participar, pues participen, ¿no? Me parece muy importante. Perfecto, doctora. Colegas, ¿alguien más, camaradas, que guste tomar la palabra? Adelante, maestro Fernando Hernández Calva. Maestra, por ahí, doctora, perdón, por ahí también hay comentarios en el chat, si gusta recoger algunas de las preguntas. Adelante. Muy buenas tardes, doctora Tatiana Col. Muchísimas gracias por la exposición que nos hizo del normalismo rural y de la trascendencia que ha tenido nuestro país. Saludos también a los compañeros, maestros y aspirantes a la normal del MESHE, que hoy se encuentran en esta conferencia. El cierre de la normal del MESHE, sin duda se dio no porque no se hubiera hecho trabajo, y hablo de trabajo académico propiamente, de trabajo pedagógico crítico y la trascendencia social y cultural de sus estudiantes y egresados en cada uno de los rincones del estado de Hidalgo y del país. Hoy día vive lo que viene siendo este grupo representativo de la lucha por la reapertura del MESHE, vive una de las situaciones más álgidas en los últimos tiempos, debido a que el presidente de la República hizo un compromiso público de reabrir las puertas de esta normal. Ha habido diferentes inconvenientes, ha habido algunos incumplimientos por parte de autoridades federales, pero desde luego ha habido una oposición clara y contundente por una posición neoliberal que corresponde al gobierno del estado de Hidalgo. Razón por la cual los compañeros y compañeras que se organizan en este esfuerzo por reabrir esta normal que se cerró,
Se ha recurrido, por ejemplo, a organizar un curso propedéutico con el apoyo de algunos doctores, maestros y demás para fortalecer las habilidades pedagógicas y algunas herramientas de estudio para poder enfrentar a los muchachos, no tanto a un examen de ingreso, sino más bien a darles un esbozo, a familiarizarlos con lo que es el normalismo rural. Hoy día, por la negación de lo que viene siendo la reapertura esta normal, se está trabajando un curso escolar en línea, igualmente con estos doctores, maestros, para que se pida el reconocimiento ante el gobierno federal, debido a que se ha hecho el compromiso. Nosotros creemos, como egresados de las normales rurales, que el internado es uno de los elementos tan importantes que generan una formación integral, porque aparte de lo que viene siendo la formación académica que se da en un horario formal y oficial, también después de ese horario pues hay talleres que involucran a todo el estudiantado. Háblese talleres deportivos, culturales, en diferentes lenguas, información política, en lo que viene siendo módulos de producción, pero todo lo que articula ese trabajo definitivamente es el internado. Pero lamentablemente las autoridades a veces ven que el internado es como que un peligro en donde permite a los estudiantes organizarse y hacer actividades sediciosas en contra del Estado. Se está malentendiendo. Coincido con usted de los cinco ejes, pero ahí siento que los articula lo que viene siendo el internado. ¿Usted cree que el internado facilite la información integral en lo que viene siendo las normales rurales? Con esto terminaría mi participación y pregunta. Muchísimas gracias. Compañeros, ¿alguien más? Maestra Euriel, yo no veo el chat, no veo las preguntas del chat, no sé dónde se le pique aquí para ver el chat. En la parte superior derecha de su pantalla, doctora, está chatear con todos. No, si usted me puede decir las preguntas que están en el chat, se lo agradeceré. Perfecto, mire, leer algunos comentarios que hacen los colegas en el chat. Por ejemplo, Martín Márquez dice, ¿cómo cree que la sociedad pueda valorar el papel del magisterio en la actualidad? Hay otros comentarios como la maestra Rocío Ángeles. Las normales rurales no deben cambiar el concepto en el que se fundaron. Por eso se establecieron en cascos de haciendas, porque debían garantizar el internado. El sistema de internado de Marisol Godínez. El sistema de internado permite una formación integral, pues los talleres culturales y las actividades agropecuarias se realizan fuera de la jornada académica. Yasmina Araiza nos hace la pregunta, ¿cómo rescatar a las escuelas normales rurales de la derecha disfrazada de movimientos sociales legítimos? Interesante pregunta. Eloísa Saavedra comenta, ¿con qué mecanismo hacer frente al Estado por una verdadera educación revolucionaria? Es decir, ¿cuáles serían las acciones que debería llevar a cabo el magisterio? Son algunos comentarios, preguntas, si gusta usted. Bueno, a ver, englobando algunas preguntas, ¿no? Lo del internado. Bueno, los internados también fueron producto de la primera etapa de la revolución, porque tenía mucho interés en aquellos primeros años, hasta los años 40, en que estudiantes que vivían en comunidades alejadas pudieran acceder a escuelas grandes como fueron las normales rurales o como fueron el propio Politécnico. El Instituto Politécnico Nacional tuvo un internado muy grande, muy, muy grande. Cuando lo creó Cárdenas, estableció un internado. ¿Por qué? Porque en ese momento no podía llevar escuelas como el IPN a todo el país.
Entonces se trataba de que acudieran al Politécnico un montón de estudiantes de todos los estados del país que estuvieran en el internado y que tuvieran acceso al nivel de formación que estaba brindando el Instituto Politécnico Nacional. Las normales rurales, pues pasa lo mismo, son muchachos que vienen de comunidades muy apartadas, pues si van y vienen en el mismo día, pues ya perdieron 3/4 partes de la jornada. No podrían tener acceso más que los que se encuentren cerca de la normal. En este caso, pues sería muy reducido el alcance de la formación de las normales rurales. Y entonces se perdería el principio de que los muchachos formados como maestros regresen a sus comunidades, que era el origen. El origen era formar profesores de distintas comunidades en los estados para que regresaran a sus propias comunidades ya formados a impartir educación y que de esta manera, incluso si después iba otro muchacho a la misma comunidad, pues todo esto se convertía en un círculo importante y las escuelas iban teniendo cada vez más muchachos más formados. Esto es muy importante. Ahora bien, con el paso del tiempo, pues... ¿Perdón? Pero abajo no vas a arrancar los pelos largos. No entendí de qué están hablando. Bueno, el internado por eso también tiene esta función, es decir, en el internado se conocen muchachos de distintas comunidades, intercambian experiencias, intercambian conocimientos, intercambian vivencias, comparten lo que sucede en distintas comunidades de su propio estado. Esta socialización es muy importante. Y esa vivencia, pues, les da el compartir, el trabajar juntos, el estudiar juntos, el hacer los talleres, el cultivar el campo, pues son parte de una formación comunitaria y no individualizante. Nuestras escuelas hoy día son terriblemente individualizantes y la medición de cada alumno por lo que él hace, en vez de ponerlos a trabajar en equipos y hacer comunidades estudiantiles, pues individualiza a los niños. Y cada quien para cada quien y sálvese quien pueda y que cada quien se rasque con sus propias uñas. Esa es la consigna y todos a competir entre todos. Eso es absurdo. Lo que hay que hacer en las escuelas, pues, es poner a los niños a trabajar colectivamente, poner a los niños a trabajar en equipos que no están acostumbrados. Por lo menos los estudiantes que llegan a la universidad en la Ciudad de México no han trabajado en su paso por la educación pública, no han trabajado colectivamente y en equipos. A veces yo he tenido en clase el problema que les digo, a ver, voy a dejar tal bibliografía. Y cuando vamos a verla, les digo, ¿ya lo leyeron todo? No, maestra, ¿por qué? Porque fulano, sutano y mengano usaron los 3 ejemplares que había en la biblioteca y ya no lo pudimos leer y no nos lo prestaron. Pues, ¿qué es eso? Reflejo de un individualismo creciente. Ese es el capitalismo salvaje, la individualización, y la escuela son centros de socialización comunitaria. Y el mayor grado de socialización comunitaria, pues, es el internado, obviamente, y el intercambio de experiencias en los internados. Y claro que eso conforma lo que decía el primer maestro que habló, que discúlpeme, no anoté su nombre, eso conforma esa posibilidad de integración. La posibilidad de integración es muy importante en las comunidades campesinas, son comunidades, se llaman comunidades, ¿sí? Y este espíritu comunitario es algo que combate el capitalismo constantemente. Toda organización comunitaria debe ser eliminada y la misiva principal es el capitalismo de competencia y todos tenemos que competir entre nosotros por los escasos puestos. Y por eso es el examen de ingreso a las plazas. ¿Qué pasa en el examen de ingreso a las plazas? Pues yo voy a competir por una plaza y no me importan los 4, 5, 6 o 10 que no entren. No voy a luchar en común. Las luchas son luchas comunitarias. Solo puede haber una lucha
si hay comunidad, si se construyen intereses comunes. Las luchas que se dividen entre sí, se individualiza la gente, son luchas que se pierden. Cuando empiezan a confrontarse las personalidades de los individuos en las luchas, pues esas luchas se pierden. Divide y vencerás, compañero. Entonces, creación de comunidades son muy importantes, son fundamentales. El escuchar a los demás, el aprender de los demás, el compartir, todo eso es vital y eso sucede en los internados. Ahora, hay un compañero que preguntaba por el perfil y los requisitos. Pues el perfil es una estipulación formal normativa que hace la SEP, pero para las normales rurales, pues el perfil y los requisitos pasan por pertenecer a comunidades, ¿no? Por estar en comunidades. No quiero malinformarlos porque últimamente no he revisado eso en las normales rurales, pero eso se ve fácilmente en las páginas de CEP y en los programas. A lo mejor el maestro Erubiel, egresado de Tenería, se acuerda bien de cuál era el perfil que les pedían y cuáles los requisitos, ¿no? Pero esa es, digamos, la parte formal para ingresar a una normal. Entonces, pues eso tiene que ver con también expectativas de formación. No todos los estudiantes que entran a una normal o a cualquier licenciatura, a cualquier espacio educativo, tienen las mismas expectativas. Entonces, también el entender los programas antes de entrar, antes de inscribirse, pues es importante, sí, efectivamente, como planteaba otro maestro, el que los muchachos en una especie, no sé si de curso antes de entrar a la normal pueden más o menos empezar a ver, pero la expectativa de los muchachos que entran a las normales, hasta donde en el primer nivel, hasta donde yo lo he escuchado siempre por los muchachos, pues es de que les abre una opción laboral de maestros, pues es que los arranca las condiciones del campo y les da la posibilidad de formarse como maestros y tener otra función social. Yo me acuerdo mucho las muchachas de la normal de Atelcingo, de Morelos, no sé si las ubican. Esta es una de Amilcingo en Morelos. Esta es una normal que dieron toda una enorme lucha los pobladores de Amilcingo y de todas esas comunidades de Morelos que están por ahí por Jojutla, Jonapacatepec, por esa zona, Mayuca, y es una normal de mujeres y se creó en el año 73. Es la única excepción, después de todo el cierre brutal de las normales por Díaz Ordaz, se creó la normal de mujeres en Amilcingo y fue una lucha frontal y hubo muertos en esa lucha, pero la lograron abrir. ¿Y cuál era la expresión de las muchachas y sigue siendo? ¿Qué perspectiva tienen las muchachas de estas comunidades de cercanas a Cuernavaca, Cuautla, en Morelos? Pues convertirse en sirvientas en las casas de vacación de la gente que va a vacacionar por allá a Cuernavaca, o convertirse en meseras en los restaurancillos y bares que hay por todos lados ahí, si no en otras cosas peores, pero bueno. Y entonces, frente a esa perspectiva, ellas lucharon por la normal, porque es muy distinto a decir, lavo y plancho la ropa de la señora fulana, le limpio la casa a la señora, que decir soy maestra en una escuela. Y entonces la expectativa de vida es algo muy importante para estos estudiantes, muy, muy importante. Y eso es lo que hay que tomar en cuenta. Hay una persona que me leyeron esa que dice cómo rescatar a las normales rurales de la derecha disfrazada de organizaciones sociales. No conozco yo el caso, no sé cuál es o a quién se refiere, no sé quién hizo esta pregunta, si me puede aclarar,
No sé quién es esa, o sea, no conozco estos casos, no sé a quién se refieren con rescatar las normales rurales de la derecha disfrazada de organización social. No sé. Si alguien que hizo la pregunta quisiera explicarme, por favor. Ok, esperemos que se encuentre todavía. Adelante, maestra, ya Bueno, tiene. a ver, quiero darles una idea final. Todos nosotros sabemos, o a lo mejor algunos lo saben más que otros, que en el país, del total de las escuelas de primaria que hay en el país, el 46% del 43 al 46% de las escuelas de educación básica que hay en el país, sobre todo primarias, este 43% son escuelas multigrado, unidocentes o bidocentes en el mejor de los casos, ¿sí? ¿Qué implica esto? Implica que son escuelitas rurales abandonadas por la mano de Dios, con muchas veces techo de lámina y piso de tierra. Si bien les va, tienen un pizarroncito y tienen un solo maestro. Y muchas veces, buena parte de estas escuelas además están inscritas en el sistema CONAFE. ¿Sí conocen el sistema CONAFE? El sistema CONAFE agarra a los muchachos saliendo de prepa, les da un cursito de 3 meses y los manda a las comunidades alejadas. Son muchachos muy jovencitos, no tienen una formación real, les pagan un salario mínimo y los mandan a las comunidades, a estas escuelitas multigrado. Los muchachos de estas escuelitas multigrado pues son niños del campo, andan corriendo todo el día, les choca, les molesta estar encerrados en un aula, se escapan por las ventanas, gritan, corren, etcétera. Y estos muchachitos pues, pueden hacer un enorme esfuerzo. A lo mejor algunos con una gran vocación y una gran imaginación logran darles cursos correctos en estas escuelitas, pero además les pagan un salario mínimo. Los muchachos tienen que bajar de allá donde está su escuelita en la comunidad. A veces se hacen un día para bajar a la cabecera municipal, cobrar su salario, luego vuelven a subir allá a la escuelita. Muchas veces se quedan a dormir en la escuelita, porque en las comunidades tampoco hay hotel ni hay nada. A veces les llevan comida a los padres de familia y hay un nivel de deserción enorme, pero estos son un número muy importante de escuelas en nuestro país. Entonces, que no nos digan que los muchachos egresados de las normales rurales no tienen a dónde ir porque ya está todo cubierto. Tenemos que exigir que todas esas escuelas normales, que todas esas escuelas atendidas por CONAFE y que son multigrado y abandonadas, tienen que tener condiciones decentes, tienen que convertirse en escuelas completas y tienen que tener varios maestros y tienen que dárseles atención, y para eso están formados los maestros de los muchachos de las escuelas de las normales rurales. Entonces sí hay necesidad, sí hay una gran necesidad. Y se trata de que cada quien investiguemos en nuestro estado cuántas escuelitas multigrado hay y que veamos quién las atiende y que exijamos que esas plazas se le den a los egresados, a los muchachos egresados de las normales rurales, porque sí hay necesidad de maestros rurales, sí la hay. Y bueno, con esto terminaría yo. Muchísimas gracias, doctora. Solo le leería dos comentarios por ahí. La maestra Silvia López hace una pregunta. ¿Cuáles serían los mejores argumentos para nuestro presidente de la República? ¿Por qué sí a la reapertura de la normal rural Luis Villarreal del Meche Hidalgo con su sistema de internado? Es una pregunta que hace la compañera maestra. Pues todos los que hemos estado hablando, ¿no?
todos los que hemos estado dando, el perfil especial social, qué son las normales rurales, cuáles son sus funciones, qué hacen los muchachos, qué expectativa de vida tienen, todo esto son los argumentos a dar y son necesarios. Correcto. Totalmente de acuerdo. Por aquí una participación más del maestro Bruce Hernández. Adelante, maestro. Gracias, Masturio. Doctora Tatiana, muchas gracias por el espacio. Buenas tardes a todos. Doctora, cuando veo el título de esta videollamada a la cual nos convocan, pues me da gusto volver a revivir ese espacio con compañeros egresados de normales rurales, porque en efecto hoy es lamentable, vemos cómo escuchamos duros golpes o severos golpes a las normales rurales, en los cuales yo dijera, si yo estuviera dentro de la normal, si yo estuviera pasado en la época en que yo estaba en la normal, ¿qué sentiría, no? Hoy requerimos apoyar a nuestros compañeros que se encuentran en normales rurales. Hoy necesitamos volver a reincentivar esa frase, que es la que yo cito cuando veo este tema, de que mientras la pobreza exista, las normales rurales tendrán razón de ser. Entonces, hoy más que nunca, y viendo que en efecto, tras la transición del gobierno, vemos que en efecto la pobreza va a continuar, vamos a continuar con comunidades marginadas, vamos a continuar con una política educativa que golpea no solamente a la escuela de educación básica, sino a las normales. Cuando escuchamos que ya hay reducción de matrícula, cuando escuchamos que hay reducción de presupuesto, eliminación de los internados, o en este caso severas represiones como las ocurridas en Ayotzinapa y en Tiripetío. Esa parte intangible creo que es la mejor, el mejor argumento, porque hoy vemos que más que nunca hace falta esa parte, eso que traen los egresados de normales rurales, académico, deportivo, pero el sentido humano, eso que se ha ido perdiendo debido al contexto político, al contexto social en México, de que ya no me quedo, termino mi horario, ya no me quedo, ya no platico con mi alumno, me encargo solamente de inflar números, de memorizar, y ya no estamos haciendo esa parte, ya no queremos ir a escuelas marginadas, ya no queremos platicar con el papá, ya no hacemos visitas como las normales, y pues ahora sí que de mi parte me es grato recordar esos tiempos en que como practicante caminábamos kilómetros para recibir un plato de comida, a lo mejor de frijoles nada más, pero de corazón. Hoy desafortunadamente eso ya no existe, doctor, se está perdiendo. Compañeros de UPN, de politécnicos, de escuelas particulares, que la vez en que se nos organizó para hacer una clase, ante la presencia de un consejo técnico, les temblaron los piecitos y dijeron, yo nunca he practicado así, nunca me han visto, nunca he estado, nadie me ha estado revisando cómo practicar, algo que se lo pusieron a un normalista rural y que ya sabía qué es lo que tenía que hacer. Eso lo quería comentar. Y una pregunta, doctora, es muy personal. ¿Tendrá que ver que no se ha reaperturado el MESHE en virtud de las elecciones que hace poco hubo en el estado de Hidalgo? ¿Tendrá que ver que Andrés Manuel López Obrador requerirá recuperar esta zona geográfica y por eso hay algún bloqueo para reaperturar el MESHE en particular, debido a que hace poco en las elecciones el PRI volvió a dar el golpe en el estado de Hidalgo? Y quiero pensar o quiero relacionar en una perspectiva muy personal si tiene que ver esto, porque fue un compromiso del gobierno federal y que hoy estamos poniendo y diciendo que la traba es el gobierno estatal. Una duda y muchas gracias por la atención. No tengo una respuesta clara, ¿eh? No sé dónde está el embrollo político, pero evidentemente hay alguien que se opone. Antes escuché a un maestro decir que era el gobierno de Fayad, que porque él había sido justamente el secretario de Educación cuando se logró cerrar. Hay mucho encono de los priistas, eso sí lo sé, porque el primero que empezó a golpear, si mal no recuerdo, el MESHE, fue este señor de la verdad histórica. ¿Sí se acuerdan? Murillo Karam, el que inventó la verdad histórica para Ayotzinapa, era procurador, era el tal procurador Murillo Karam, y él había sido gobernador de Hidalgo. Después está el gobernador Núñez Soto, que tiene enfrentamientos muy fuertes con el MESHE.
que es de hecho el que cierra el MESHE, que tiene la represión en el 2000 y lo cierra en 2003. Y luego para culminar este asunto está Osorio Chong. Oigan, ustedes ahí en Hidalgo tienen unos políticos horripilantes del PRI. Está la crema innata del PRI, oigan. Está difícil. Pero también han tenido grandes luchas. Yo me recuerdo mucho que en el año 81, 82, por ahí 83, todavía estaba este dirigente de Hidalgo, era Pedro Palma, que fue fundador de la CENTE en el 79 y que era un gran luchador, ¿sí? Todavía me acuerdo mucho de eso, de haberlo leído en aquellos años, que era uno de los dirigentes connotados de la CENTE, fundador. Y bueno, han sido golpeados en distintos lugares del país, la CENTE ha sido muy golpeada. Hidalgo, pues, es un estado de caciques priistas, y las luchas son fuertes, confrontadas, y no le perdonan a los chavos del MESHE, que hayan agarrado a los policías, que los hayan encuerado, que los hayan amarrado y que los hayan exhibido nacionalmente. Igual que los detenería en su momento, era Peña Nieto y estaba este señor Luis Miranda ahí de secretario de Educación y tuvieron confrontaciones muy fuertes en Tenería. Y pues bueno, luego Peña Nieto fue presidente, ¿verdad? Entonces, estos políticos que van ascendiendo en las carreras son de cuidado. Desgraciadamente, el Estado, pues sí, volvió a votar por el PRI. Entonces, no sé, y se los digo muy honestamente, la verdad, no sé quién y dónde está la cerrazón. Antes el MESHE, yo sí supe en su momento que cuando cerraron el MESHE, por ejemplo, nosotros en la UPN nos confrontamos mucho con Cuatepozzo, Fernando Cuatepozzo y su hermano, no me acuerdo qué, Cuatepozzo era el secretario de Educación ahí en Hidalgo, y los dos habían salido de la UPN. Y era la UPN para darle clase a los chavos en lo que cerraban el MESHE, no sé si se acuerdan de eso. Entonces, es buena pregunta que habría que investigar quién nos ha podido llevar adelante, pero yo creo que ustedes tienen que seguir con el dedo en el renglón, es una promesa de presidente que tiene que cumplir, y tiene que llevar su demanda hasta el presidente, y tienen que cumplir, y se tienen que movilizar, si se tienen que movilizar los chavos, pues que se movilicen, y tienen que buscar los mecanismos para exigir y demandar la reapertura del MESHE, porque sí es un compromiso. Y quien esté ahí cerrando, topeteando, pues a ver, que se esclarezca la situación, ¿no? Pero sí, ustedes parecen cuna de lobos, oigan. Puro lobo priista han creado ahí, Murillo Karam, Osorio Chong, Dios mío. Bueno, pues muchas gracias, compañeros. Aquí estamos, ¿sí? Al contrario, doctora, muchísimas gracias. Es alentador escuchar lo que nos describe, lo que nos comparte. Voy a hacer un breve lectura de un comentario de una de las luchadoras por la reapertura del MESHE. Dice: la propuesta curricular 2020 para la Escuela Normal Rural Luis Villarreal se desarrolló desde el enfoque sociocomunitario. Fue presentada por el equipo académico tanto a autoridades federales de normales y en el Congreso del Estado. Hay una propuesta de trabajo pedagógica también. ¿Qué hacer si no se logró el eco y aceptación de este trabajo? Es una de las académicas, parte de ese equipo académico, la maestra Silvia López, hace ese comentario, doctora. Y pues bueno, agradecerle infinitamente
compartirnos esta charla, todo lo que menciona, todo lo que nos narró, nos describió. Y creo yo, compañeros, y los convoco a que sigamos luchando, las más de 100 personas que nos conectamos por este medio, a unirnos a esta lucha por la reapertura de la Escuela Normal Rural del Meshe, porque creo que hay muchos argumentos y fundamentos que ya se comentaron y que podemos lograrlo, compañeros. Hay que unirnos a esa lucha y no solo por la reapertura, sino por seguir reduciendo esas brechas de desigualdad social en nuestro país, esas brechas de desigualdad en la educación. Doctora, vamos a darle la palabra al maestro Aurelio para finalizar esta conferencia y dar los agradecimientos pertinentes. Maestro Aurelio, adelante. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Doctora Tatiana Col, a lo mejor no se acuerda de nosotros, alguna vez usted vino a darnos igual una conferencia acá en Ecatepec. Yo soy egresado del MESHE, participo en el Magisterio Democrático del Valle de México y pues hoy en esta etapa de lucha por la reapertura del MESHE le agradecemos su solidaridad con este esfuerzo de darnos esta plática. En nombre de todos los compañeros egresados, aspirantes, la misma entidad y la Asamblea Ciudadana constituimos el movimiento por la reapertura del MESHE. Le damos las gracias igual a todos los compañeros que asistieron a esta conferencia, que acudieron al llamado. Me sumo a la petición del compañero moderador Euriel, egresado de la Escuela Normal Rural Hermana de Tenerife, quien hace el llamado a todos los asistentes que estuvimos aquí, más de 100 asistentes porque se saturó la plataforma y hubo quienes siguieron la transmisión por vías, por transmisiones o retransmisiones alternas. Compañeras y compañeros, pues más que nada agradecerles la asistencia. Sirve este medio como a la vez de enriquecimiento para nuestro, con respecto al conocimiento de los normales roles en su situación. Igual sirve para el esfuerzo en la lucha por la reapertura del MESHE. Igual, de la misma manera, les pedimos su solidaridad porque este movimiento carente, como todo movimiento social y de lucha, de recursos económicos. Entonces esperemos que igual nos ayuden a la solidaridad económica. Estamos en esa campaña permanente, dado que pues son constantes las movilizaciones en la Ciudad de México y hay que trasladar los aspirantes y simpatizantes del movimiento de diferentes partes de la República, muy particularmente del estado de Hidalgo. Entonces, pues por ahí hemos estado pidiendo, solicitando su apoyo para seguir en esta lucha tan titánica, a pesar de la promesa presidencial desde el periodo de campaña. López Obrador reconoce que no ha podido reabrir la Escuela Normal Rural del MESHE Hidalgo. Y tenemos esa gran tarea, compañeras y compañeros, que esta lucha por la reapertura del MESHE llegue por fin a ver el objetivo logrado. Hoy estamos en esta ruta pedagógica, como ya lo explicaron los compañeros, este ciclo de conferencia, esta es la primera que inauguró la doctora Nagol, y vienen más compañeros en esta ruta pedagógica por la reapertura del MESHE. De igual manera, se realizó un curso propedéutico por parte del movimiento, también ha iniciado ya el primer semestre, lo cual estamos luchando por su reconocimiento, que en la normal del MESHE ya se haya inaugurado el ciclo escolar 2020-2021. Entonces, compañeras y compañeros, agradecerles en nombre de todo el movimiento su asistencia a esta conferencia. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un honor participar con los compañeros maestros. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias. Que tenga una excelente tarde a todos. Gracias, Uriel. Hasta luego. Gracias, hasta luego, camaradas. Gracias, hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Gracias. Felicidades. Muchas gracias. Adelante. Adiós.
Adiós. Gracias, doctora. Agradecemos mucho, Rey. Gracias, hasta luego. Gracias. 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 Buena tarde. Gracias. Bonita tarde.